a pesar de que la exposición todavía le quedan 2 semanas de duración, pero ya empieza como a cerrar un poco los capítulos de actividades, por así decirlo. Y me encanta acabar aquí con vosotros y vosotras, porque es un placer o sea, esta noche de encuentros y de poder compartir cosas. Quizá nos puede dar la oportunidad de conocernos un poco más y que conozcáis las obras de esas artistas. Con Olga y con Sergio Cáceres llevo muchos años trabajando en diferentes proyectos, y con Jaume llevo menos tiempo, pero también intensos. Y es un placer, pues, esta noche quizás poder compartir un poco. La idea un poco va a ser un poco de diálogo y de plantear algunas ideas relacionadas con la obra. Vamos a ver brevemente las obras de los artistas que están aquí presentes, y menos el caso de Jaume, que la obra son casi 4 horas o más o menos 4 horas de duración, que veremos simplemente un pequeño fragmento y luego ya nos contará un poco Jaume un poco de qué va la obra y por qué ha hecho esta obra, y la relación un poco. La idea de esta noche también es un poco poner en relación las obras con quiénes son esos artistas y por qué han hecho esta obra, y qué significado esta obra en el resto de sus trabajos antes y después. Así que, sin más, yo creo que un placer y gracias por estar aquí los tres. Quizás, teniendo en cuenta la temática de las 3 obras, plantearlas como bien se habla en el texto curatorial, que estas 3 son, por así decirlo, unas canciones vistas desde mi punto de vista. Son canciones revolucionarias, canciones que todas ellas han tenido un antes y un después, que han hecho algún cambio, nos han por lo menos permitido hacer pensar, nos han hecho algún cambio en nuestra pequeña cabeza, y cada uno de esos artistas nos va a permitir como ese diálogo con algún tipo de modificación. Veremos con cada uno de ellos, pero bueno, quizás podemos empezar con el artista Jaume Pitarch, que quizás sea la obra más larga de la pieza y del festival en sí, o de lo que es la propuesta, que nos puede como plantear también algunas ideas para irnos desde lo colectivo quizás. Seguramente seguiré con Sergio Cáceres, que también habla de lo colectivo ajeno, porque Jaume Pitarch habla de lo colectivo un poco más cercano, un trabajo más colaborativo. Quizás Sergio pueda hablarnos de un colectivo más revolucionario y más de noticiarios y de lo que está pasando en el mundo. Y para acabar yéndonos a las revoluciones que se hacen en uno mismo, las revoluciones personales que tenemos cada uno, como el caso de Olga Diego. Así que, si os parece, voy a empezar mínimamente con un pequeño fragmento de tu pieza, Jaume. Voy a compartir pantalla y luego ya te dejo a ti que nos puedas contar y que puedas compartir, si quieres, algún tipo de documento, información o lo que quieras. Vale. ¿Quieres que lo vaya comentando mientras vemos la imagen? Como quieras. Ese es un vídeo cortito de 1 minuto y 8 minutos que me pasaste tú, que es como una especie de resumen. No es un resumen, pero... Vale, porque yo no sé cómo lo ven los demás. Aquí se ve como congelado, van saltando, pero bueno, la acción es continuada, es normal. Está grabado. Hubo una tentación al principio de utilizar una estética parecida a los anuncios del Banco de Sabadell, ¿sabes? El blanco y negro, de alguna manera dotar a lo que eran las manos de la gente pues de una densidad X, pero al final decidí que tenía que ser algo muy plano, muy normal, en el espíritu de mi manera de trabajar y de pensar y de hacer, ¿no? Entonces, lo que os quería decir es que cuando se hace la pieza, surge todo a partir de un entorno muy doméstico, ¿no? Mis últimos años, desde que tuve 2 hijos, se ha visto mi vida muy condicionada a estar mucho en el hogar y muy dedicados a ellos también por la profesión de mi mujer, que tiene que estar mucho tiempo fuera. Entonces, realmente, esto ha constreñido quizás un tanto el ámbito de acción, ¿no? Pero te obliga a proyectar la mirada sobre
sobre lo cotidiano, ¿no? Sobre aquellas cosas que hacemos cada día y sobre esos entornos muy, muy cercanos. Y cuando empezó el conflicto, yo ya estaba, conocía la historia del jabón de Alepo, que tiene una historia particular, tiene una mística particular, porque ellos en la producción de una de las cosas, hoy en día ves que ya no, pero durante mucho tiempo una de las cosas que reivindicaban es que es un jabón que se seca bajo el sol de Siria, ¿no? Y esto es algo como muy importante para ellos. Es el primer jabón en pastilla que hubo. Igualmente eran emulsiones jabonosas y cuando en el siglo XII, cuando los cruzados fueron, pues toda esta zona lo trajeron a Europa y es lo que conocemos hoy como el jabón de Castilla, el jabón de Marsella, son derivativos de este jabón, ¿no? Entonces, bueno, de repente me di cuenta que tenía este instrumento, que lo tenía en casa, tenías las noticias, tenías todo lo que sucedía. En el momento que recibí las noticias, comencé a investigar un poco y una de las primeras bofetadas en el primer año que recibí es que España había recibido 23 refugiados y, por poneros un ejemplo, el Líbano había recibido 1 millón. Y el Líbano es una tercera parte de la superficie que Cataluña. Para que nos hagamos una idea de nuestro espíritu colaborativo, ¿no? Entonces, claro, ahí empieza mi revolución desde mi ámbito doméstico, ¿no? Lo vi y me di cuenta que era algo que empleaba y que menguaba y pensé, esto está menguando igual que mengua la ciudad de Siria, ¿no? Que se está yendo al carajo. Y entonces bueno, comencé un proceso de hacer lavados, ir atando, tengo mis niños, mi mujer, en el espejo, con el lápiz de ojos les pedí a cada uno, cada vez que os lavéis con el jabón, me ponéis una rayita, así como en las películas de los prisioneros, ¿no? De cada 5 rayitas van tachando y vamos calculando el número de lavados que se necesita para llegar a consumir una pastilla, ¿no? Y repetí el experimento 2 veces y siempre iba sobre las 400. Así que me dediqué a buscar a 400 personas que quisieran venir a lavarse las manos a mi taller. Soy terrible con todo esto que estamos utilizando hoy, soy malísimo con las tecnologías. Así que lo que hice fue me hice papelitos que ponía, hola, busco gente tal, tal, y primero fui a los padres de la escuela. Me fui a ver un grupo de castellers que hay aquí cerca, los castellers de Sants. Me fui a ver pequeños grupos, pero luego fui a ver a los porteros de las porterías de las casas, a la panadería, a todas partes, y les iba dando papelitos y explicándoles qué queríamos hacer y qué quería hacer. Y realmente para mí hay 3 piezas en Jabón de Alepo, hay 3 salidas, ¿no? Una que es la que no ve nadie más excepto la gente que vino a hacer el proceso de la filmación, que fue algo que excedió de sobras cualquier expectativa mía y nunca lo he vivido en ningún trabajo que he hecho, ni lo he visto en ningún trabajo. Me queda mal decirlo, pero es que es así, porque hubo toda una liturgia. O sea, tenéis que pensar que 400 personas los tienes que ordenar en un plano secuencia ininterrumpido, donde no puede haber pifias, sonidos, tal. Tienes que ir muy fino, hilar muy fino para ordenarlos, ¿no? Y hacerles venir a unas horas, que se vayan, etc. Y perdonad, a veces me disperso. Yo os aviso, tengo TDA, con lo cual a veces me pasa que tengo cortes de... Bueno, total, que vinieron y todo este proceso lo que obligó a una liturgia, es decir, ellos hacían cola, la cola salía de la portería de donde tengo el taller, se iba por la calle, como los cines antiguamente. Entonces yo tenía a mi mujer, amigos, tal, todos administrando la cola. Entonces había un proceso, conforme se acercaban al taller tenía que haber más silencio. Cuando entraba al taller ya había silencio y luego había una parte de espera. Desde esa parte de espera una persona iba a la habitación donde estaba la pica, se esperaba mientras la otra se lavaba. Cuando esta se lavaba, una regresaba y esta se ponía a lavar y enviábamos a otra. Y esto hacía que la gente entrara en una especie de... Hubo un momento de catarsis, un momento que la gente sabía para lo que estaba y ese silencio devino algo que no lo he vivido nunca. Sí, lo he vivido una vez en la Filmoteca viendo Ordet, la película de Dreyer, que en el momento en que está a punto de ver el milagro, apagaron el aire acondicionado y nos quedamos todos en un silencio bestial. Bueno, pues ese silencio se dio y lo que ocurrió es que gente que conocía, hubo gente que empezó a llorar, que mientras se lavaban empezaron a llorar. Apareció una persona de Siria que se descompuso y además lo tuve que consolar, su familia estaba ahí intentando que el plan no se estropeara tampoco. O sea, hubo una tensión, vino gente tetrapléjica que no los podía bajar porque hay 4 escalones, perdón, en mi estudio, no se podía, con una silla especial.
teníamos que sacar la palangana con el jabón afuera y decir, mira, no puedes entrar en el plano, da igual, yo estoy aquí con todo el mundo y me quiero lavar. O sea, fue un momento de una intensidad que no lo he vivido nunca. Y esa fue la parte vivencial de la pieza, que daría para más cosas, pero no me enrollo, que tendo a enrollarme. La segunda parte es que, bueno, la pieza tiene una difusión como la que habéis hecho en un museo, en un tal, lo que sea. Y luego hay una que no la he conseguido, que Mario es consciente porque lo hablamos en su momento, y es que yo desearía que esta pieza, para mí el lugar natural de esta pieza es la calle. Yo desearía que esta pieza estuviera, que la gente pasara de noche y viera dos manos gigantescas que se lavan y que no sepan qué es. Y que se hagan una pregunta hasta que se haga esta pregunta. Porque obviamente, por una parte, hay tres elementos en la pieza. Una es la pastilla menguante, igual que la ciudad de Alepo. La segunda parte es el lavado de manos, que simbólicamente es lo que están haciendo las sociedades del mal llamado primer mundo. Y la tercera parte es que someter al espectador a algo que dura 4 horas y media es imposible. Con lo cual, él lo que hace es decir, bueno, quedas un rato y tomar una información fragmentada, que es exactamente lo que hacemos nosotros con los medios de comunicación, ¿no? Recibimos todo a través del media y sustituimos la experiencia por una idea de la experiencia, ¿no? Entonces, a mí esto me preocupa, ¿no? En la línea de fondo que me lleva a trabajar así es que, como algo sintomático de nuestra sociedad, para mí es la inhibición, ¿no? Estar sobreexpuestos a tantas cosas nos ha llevado a este punto donde ya damos por eso que casi es imposible hacer nada por nada y vivimos inhibidos. No diré que todo el mundo, pero mayoritariamente es lo que percibo, ¿no? Entonces yo he intentado trabajar desde el ámbito doméstico, inmediato mío, para hablar de algo que es amplio, ¿no? He intentado, entiendo que puede tener un cierto punto de abstracción, pero sí que hubiera pistas suficientes o que se pueda explicar suficientemente fácil. Y os diré que uno de mis artistas, si a mí me preguntan quién es tu artista favorito del siglo XX, va a quedar poco especial, pero os voy a decir que es Chaplin, porque para mí ha retratado su tiempo de una manera que todo el mundo la podía entender. Y para mí es muy importante hacer las cosas muy sencillas, ¿no? Y que de alguna manera el concepto sea muy claro, porque creo que es la función, ¿no? Cuando intentas transmitir más tipo de trabajo que intenta apelar, como has dicho Mario, ¿no? A que nos afecte un poquito en la cabeza, intentar hacer una acción muy simple, ¿no? Que la he visto también con otros de los compañeros y me ha encantado, la verdad. Si luego queréis hacer preguntas, lo que sea, con mucho gusto, me dirá Tomás, pero ya de momento, aquí lo dejo de momento, ¿vale? No, genial, Jaume. No, me parece muy interesante todo esto que planteas. O sea, por una parte, el tema de cuando se trabaja con mucha gente, es la complejidad. Yo creo que hoy en día podemos entenderlo perfectamente. El tema que hablabas tú de trabajar con cientos de personas y el tema de las filas, el tema del orden. Yo creo que tú te has adelantado a la época del COVID. Además, tú además lo has pasado. Nos puedes contar en primera persona tu experiencia, pero que te has adelantado a todo este planteamiento de la preparación, de la organización, de esta estructura brutal, que no significa que es la producción de una obra que no se sabe, que no se ve, y que lo que estamos viendo parece algo muy sencillo. Cualquier obra de arte que vemos, como nos parece, bueno, es un plano cenital, la iluminación es básica, es sencilla, todo es plano, hay una serie de manos que entran y salen, hay un sonido y todo parece como, bueno, muy fácil. Y es lo bonito. O sea, yo creo que quizás conseguir concentrar en una sola imagen tanta información es brutal. O sea, la mayoría de los artistas necesitamos, no digo necesitamos porque yo a veces hago mis obras también, en este caso estoy como comisario, pero hago mis obras también. Y la mayoría de los artistas necesitamos como, ahora ponemos un principio, ponemos un final, damos unas pistas, cortamos, metemos unos efectos, porque necesitamos como meter más información, pero conseguir concentrar en un único plano. La acción es esta, la acción es llegar y una persona se da la mano y ese jabón desaparece. Ese jabón es una ciudad, ese jabón es una población, ese jabón es todo un destrozo que hemos hecho a nivel materiales, a nivel economía, a nivel sociedad, a nivel una destrucción de la ciudad de Siria entera, simplemente por economía, porque quizás podemos decir que la excusa es la religión, la excusa es la política, pero en el fondo es la economía y los sistemas políticos y los poderes. Es un sistema de poder en el que estamos destrozando el mundo para nuestro propio placer, nuestro propio beneficio. Entonces, conseguir concentrar en algo tan sencillo como un plano tan básico tanta información es como brutal. En tu caso es
necesitamos una dilatación del tiempo, que quizás es una diferencia respecto al trabajo de Sergio o de Olga, que son trabajos como muy cortitos los dos, son piezas como muy, muy condensadas también, pero en tu caso el tiempo se dilata para poder necesitar lo que dices tú. A hacer las pruebas son 400 lavados de manos los que más o menos harían falta para que desaparezca un jabón o una población. Habría que pensar un poco también cuántos bombardeos hacen falta para acabar con una ciudad o cuántas muertes hacen falta para que se considere que eso es una guerra y no es simplemente pues una serie de ciudadanos que quieren salir de su país porque quieren vivir mejor. No, o sea, estamos ante un conflicto bélico real, ante un problema real y ante unos intereses económicos de todo un país o un mundo en el que vivimos, que formamos parte y que nos están como provocando que o reaccionemos o que nos dejemos llevar ante esta locura que está pasando. Entonces, bueno, el ejemplo que has puesto de Chaplin me parece muy correcto para hablar de esa sencillez, esa claridad, esa sencillez y algo que es verdad que el arte conceptual hoy mismo es complicado porque si no das unas pistas, pues la gente no lo acaba de entender. Quizás falta una explicación o... Hay el peligro de la endogamia, ¿no? Yo creo a veces es una cosa que tenemos que ir con cuidado. Muchas veces hemos sustituido, pienso, formas de hacer que ya consideramos caducos o que estaban al servicio de ciertas clases o de ciertas por otras, pero tenemos que ir con cuidado de que al final no sean solo al servicio de una élite ilustrada que tal. Para mí es importante intentar mantener ese punto de comunicación, porque es que si no... las preguntas me cuecen, ¿sabes? No se me hace soportable. A mí me ha parecido muy bonito lo que has planteado de que no has puesto un cartel en Facebook o en Instagram o lo que sea de busco personas para... No, te has ido a las personas. O sea, no has hecho una llamada anónima sin dar la cara. O sea, has dado la cara absolutamente, has ido cara a cara con el portero, con la del barrio, con personas que conoces o que tienes una relación del día a día y que has pedido, por favor, voy a contaros la historia y vamos a, entre todos, a... La palabra quizás es rara, la palabra recrear, pero bueno, en el fondo es una puesta en escena de una acción que simboliza pues todo un dramatismo de lo que está pasando, pero que has dado la cara. Me parece como muy potente esa idea de... Dime. Y lo que es sorprendente de la gente, ahora que lo dices, yo hice con espíritu la pieza, o sea, hay mi prejuicio también, ¿no? De cómo vamos a poner orden aquí, vamos a... porque estaba pensando esto, ¿no? Nos inhibimos, y había un hecho contradictorio. Y dice, hostia, pero estamos haciendo una pieza y justo los que no se están inhibiendo se están lavando las manos, ¿no? Pero lo que fue increíble cuando vi toda esta catarsis de la gente, de repente me di cuenta que la pieza iba de ellos. O sea, de que había un sufrimiento en todo este tiempo. Desgraciadamente ya no se habla, el conflicto sigue ahí, pero claro, uno tapa al otro, etcétera. Ahora el COVID lo tapa todo. Pero que la gente tenía dolor dentro y de repente me di cuenta, ostras, es que esta pieza quizás sí va de Alepo, pero va de lo que la gente que no puede hacer está sufriendo ahora mismo, ¿no? Y esto no estaba previsto, esto fue una lectura que de repente te quedas ahí, lo estás viendo y dices, ostras, no llegué a pensar esto, ¿no? Y es maravilloso porque de alguna manera también sientes, bueno, que hay gente, ¿no? Que estás en una nave que va hacia algún lugar y hay más gente que tiene el deseo, ¿no? A lo mejor no encuentran el canal, pero en cuanto les das un poquito, ¡pum! Porque, o sea, por ejemplo, me acuerdo que ¿cómo lo pude organizar? Una madre del cole, ya te digo que soy un cafre con todo esto, y me organizó una página, no una página web, perdona, una dirección de email, Jabón de Alepo tal, para que yo pudiera ir, la gente me escribiera ahí y yo pudiera ordenar franjas horarias y decir, responderle, pues a ti te tocará venir tanto y tal, ¿no? Y, ¿por qué te lo decía esto? Espérate. Se me va la pinza, ya te he dicho que se me va a ir varias veces. Además, diré, después del COVID, que además has hecho una buena conexión, estoy perdiendo memoria. Esto digo que es un tema que me tiene bastante preocupado, pero bueno, he notado un patapaz, ¿no? Un bajón y bueno, ya me han dicho que es normal, pero tengo unas ganas de que me pase que no veas. Espera, que os habéis vuelto a ir, no os veo. Bueno, no pasa nada. Tú sigues estando, a pesar de que nos hemos ido nosotros, tú sigues estando. Vale, No, pues, perdona. No, que también me parece muy interesante en tu pieza el tema de los cuidados.
porque no es lo mismo, o sea, hay tantas manos tan diferentes y cómo cada persona maneja de diferente manera el jabón, una acción tan sencilla, pero como unos lo llegan y lo colocan a la izquierda, otros lo colocan a la derecha, otros lo dejan caer, otros, o sea, cómo cada uno tiene un cariño diferente a un objeto. Bueno, y el miedo de estar delante de la cámara, porque claro, son gente que no está acostumbrada y de repente en una cola, y se encuentra con una cámara colgada, un micro, una pantalla para verse las manos, y ves que se empiezan a poner nerviosos. Y había gente como que lo cogía hacia así y ya lo soltaba. O sea, tenían pánico, ¿no? Bueno, y además fue muy curioso porque yo sí que diría una cosa, es que en todo momento se viera el jabón. Y recuerdo que llevamos 300, no sé cuántos lavados. Ya me pidieron los del equipo y les digo, ahora os laváis vosotros los últimos. Digo, no, queremos que te laves tú. De hecho, abro yo la pieza y la cierro. Yo no quería porque no quería este protagonismo, pero se empeñaron y como no estábamos para hablar, porque aquello era silencio, dije, bueno, va. Pero justo antes de repente llegan dos personas que llegaban tarde, nos queremos lavar, tal, bueno, sí, sí. Y justo, y además era muy divertido, porque eran como dos señores así como muy finolis y tal. Y llegan y se ve al final, de repente coge la pastilla, que es muy pequeñita, hace así, y la pone fuera de plano. Y digo, hostia, no puede ser. Me he tirado, pero bueno, son las cosas del... Y claro, luego es la mano que lo va a buscar y pasa dos veces, ¿no? Luego ya entró los del equipo de filmación y hoy la pusimos dentro, ¿no? Pero que al final tampoco puedes controlar las cosas y para mí hay un punto interesante en el hecho de que no se puedan controlar. Eh, Creo que, y más cuando estás con gente tratando, o sea, está bien que pase esto, ¿no? Porque también te da una dimensión de cómo son las cosas, ¿no? De que todo no es puro método, ¿no? Entonces bueno, tú lo has visto, ¿no? Sabes que había manos increíbles, además de estos. Mucha gente, curiosamente, vino con joyas y yo decía, ¿cómo puede ser? Pero claro, no quise intervenir, ¿no? Había gente que venía las uñas súper pintadas, joyas, y se me hacía muy extraño, pero también añadía, ¿no? Capas a la lectura de estar lavándose, por lo menos simbólicamente, ¿no? Sí, pero editar las joyas, la pintura, cualquier cosa, es la persona, es la personalidad de esa persona. No lo hace para llamar la atención, no lo hace para el vídeo, es que es así. O sea, no Sí, sí. es la verdad. Yo creo que tu vídeo habla mucho de verdad. Sí, bueno, por eso decidimos no filmarlo bonito, o sea, filmarlo muy sencillo, ¿no? Pero bueno, eh, tengo poco que añadir ahora, prefiero que haya un debatito luego, o sea, que si quieres también, no sé si esto lo vamos a tener o no. Sí, yo creo que podemos, incluso vosotros, Sergio y Olga, si queréis intervenir y comentar cosas, abrimos micro tranquilamente y hablamos. No es un debate a dos, para nada. O sea, Sí, bueno, yo quería decir ligeramente, porque igual luego no volvemos, ¿no? Que sí que me encanta la pieza y es un poco como has posibilitado una performance, realmente hacer algo real que ha sido registrado con cámara, ¿no? Pero has ofrecido como a esa cantidad de personas la posibilidad de una especie de performance ritual, de limpieza, de conciencia o de participar, de intentar remediar algo que no pueden, y me parece muy impresionante eso que has narrado, ¿no? Que has contado que está detrás de lo que muestra solo la imagen, ¿no? Bueno, a mí Sí. he visto tu vídeo que me gusta mucho además, y no es peloteo, es de verdad. Gracias. Y me gusta también es tan directo, ¿no? Que es lo mismo que yo pretendo, de alguna manera, es que ser una imagen que sea muy clara, ¿no? Que la pueda entender todo el mundo, ¿no? Y luego en vídeos esta historia de que eres performer, ¿no? Yo me he dado cuenta que yo creo que he sido muy tímido para ser performer, entonces he hecho performance detrás de la cámara mías porque nunca me he atrevido a ir a tirarme ahí delante de la gente a hacer algo, ¿no? Y no sé si esta acción, que entonces desconozco si las acciones las haces también en el exterior o te filmas siempre. Ya, bueno, ser performer, no sé, yo no me considero performer, no lo sé, simplemente hago las acciones porque quiero contar algo que a lo mejor como tú, ¿no? Que igual no lo identificas como performance, pero la performance para mí es como vida, es vida que se hace en el momento, y a veces el vídeo que es registro de una performance, lo que ocurre es que coge ese momento, y en mi trabajo sí que en el que muestro aquí, sí que es importante ese dato de realidad, de que no hay una ficción, no hay una edición excesiva o que simule el fuego o que simule algo, ¿no? Es real, lo mismo que tu vídeo es real. Toda esa gente quiso participar
no hay teatralización, es real, por eso salta esa emoción, ¿no? Y se convierte en una catarsis, ¿no? Que me parece que eso es algo de lo mágico, de lo extraordinario que puede aportar el arte y que, bueno, que además puede curar o ayudar o no sé. O sea, Me encanta, sí, muy bien. A mí me parece interesante, que también estoy de acuerdo contigo, Jaume, que el arte debe ser comunicación y debe ser como accesible, ¿no? Luego hay diferentes formas de tratarlo y todo ello, pero hay algo que me ha encantado, después de haber visto el vídeo, que lo vi instalado en Tabacalera, es toda esta historia de cómo se generó. Me parece brutal. O sea, poner en común a 400 personas, ya no solamente una pieza artística como tal, sino que se ha hecho una pequeña comunidad, todo el mundo ha participado, se ha transmitido a un nivel que cada persona ha participado, es un trocito de su obra, ¿no? Y eso me parece alucinante. O sea, todo esa puesta en común y crear un entramado, ¿no? Y que el arte supere, digamos, en este caso, un vídeo, una acción. Al final cada uno se llevará las manos limpias a su casa y quizá alguna pregunta. O sea, me parece muy interesante dinamizar todo ello. O sea, es brutal. Y además con todos estos símbolos del jabón, de la historia, de colonialismos, muy bueno. O sea, es muy sintético, muy bueno y muy potente. Y coincido también que las cosas más potentes son las sencillas, porque son complicadas de hacer. La sencillez es complicada de hallar, porque es saber desestimar y quitar cosas que no aportan en principio. Así que, bueno, es mi más sincera enhorabuena, la verdad, porque es muy buen planteamiento. Gracias, me voy a ruborizar, pero yo también esto que has dicho, ¿no? De la sencillez. Yo antes, hace muchos años me he dedicado a la música, y cuando oías un buen músico, jazz, tal, o sea, hacerlo sencillo siempre es complicado, ¿no? No lo estoy diciendo por mí, creo que todos más o menos creo que apostamos por eso. Y es curioso, ¿no? Me gustaría preguntaros qué pensáis. Yo recuerdo los 80, que las cosas no eran sencillas, era todo a lo grande, todo tal, y yo supongo que tú eres más joven, pero generacionalmente yo he tenido como esta sensación ya entonces como de reaccionar. Yo también mamé de esas aguas y también, pero de poco a poco te vas dando cuenta, estamos en un mundo donde no paramos de hablar de temas de ecología, de que tenemos que amarrarnos, ¿no? Yo creo que el arte, y esto es una cosa que me gustaría como en debate, ¿no? No sé si el arte debería justamente tener muy en cuenta esto, cuando tú puedes decir algo, si acaso no tienes casi la obligación moral de decirlo con los menos recursos posibles, intentar decir lo máximo, ¿no? Yo recuerdo cuando iba a Arco, los primeros arcos, que vi unas cosas que decía, hostia, qué producción, que de esto no lo podré hacer en mi vida. De joven, no lo podré hacer en mi vida, no tengo los medios. Después hay un momento que dices, es que no lo quiero hacer, ¿no? Y conforme pasan los años te vas reafirmando, ¿no? Yo tengo 2 hijos, veo el mundo a donde nos estamos yendo y, o sea, me cuesta trabajar con ciertos materiales que sé que ya solo por el hecho de ponerlos en marcha estoy contaminando, ¿sabes? Cuanto más sencillo creo que es. Y tenemos, bueno, y los que estamos trabajando con una herramienta como el vídeo, tenemos esta gran suerte de que en el vídeo cabe todo, ¿no? Y que, o sea, de algo muy pequeño, no necesitas, o sea, es una cámara, no es nada más, ¿no? Y es lo que pasa con los museos, que no pueden almacenar hoy en día, ¿no? Y es por algo, yo creo que hemos llegado a una saturación y entonces esta herramienta, no sé, para mí es, yo me doy cuenta que mi trabajo no ha sido vídeo en general, pero cada vez más siento y estoy comulgo contigo, Olga, lo de poder registrar lo que tú haces, ¿no? Tener esa libertad y dejarlo ahí, ¿no? No sé si vosotros trabajáis porque a ti te veo cosas por detrás, Olga, a ti no te ves como yo, en tu casa supongo, pero no sé si trabajáis... Una pantalla, pero no sé ponerla, algo que borrone lo de atrás porque hay un exceso de cosas. Maravilloso, maravilloso. Jaume, sería interesante si nos pones un poco en contexto con tu obra. O sea, ¿por qué ha salido este trabajo en relación a qué? Wow. A ver, es que me gustaría poder enseñar imágenes, pero como no sé ni cómo va esto, no las puedo poner. Entonces, digamos que dentro de mi trabajo hay una serie de piezas que son seminales, digamos, para mí. Perdonad, los estáis yendo otra vez. Y entonces, vale. Y entonces, muchas de ellas han sido
recuperando, y hablo de hace ya muchos años, o décadas, recuperando muebles, sobre todo, de la calle, muebles rotos o muebles que ya no le interesaban a nadie, y recomponiéndolos y situándolos frecuentemente en una situación de equilibrio precario. Es decir, por ejemplo, una silla rota, con la pata que le queda, las otras que estaban ahí medio colgando se las arrancas y con tornillos la pegas y haces una silla, una sola pata que se aguanta ahí en equilibrio, ¿no? Entonces siempre había esta cosa del cuerpo en equilibrio, precario, que para mí era resonante del propio ser humano, ¿no? O sea, el concepto behind, detrás de mi trabajo durante mucho tiempo, ha sido que somos seres, individuos, que estamos en un colectivo social que evoluciona a una velocidad diferente de la del individuo. Por lo tanto, el individuo se queda fuera de juego y vive en un ejercicio constante de intentar reubicarse, ¿no? Un ejemplo claro, el que siempre pongo, es cuando era pequeño, en mi generación, había un problema de analfabetismo mundial y la gran lucha era alfabetizar a todo el mundo. Y cuando ya llegamos ahí, aparece todo esto y volvemos a ser analfabetos y tenemos que volver a hacer ese esfuerzo. ¿Qué significa? O sea, el hombre es uno de los rasgos que lo define su capacidad de adaptación. Eso quiere decir que vive en un esfuerzo permanente de adaptación y la pregunta es, ¿se adapta a qué? Porque si todo aquello a lo que se adapta es fugaz, el esfuerzo es fútil, ¿vale? Entonces, mi trabajo siempre ha estado, se ha ubicado en este contexto y a partir de ahí, como he ido simplificando para poder hablar de las cosas, uno de los elementos explicado de la silla era que, como trabajaba con objetos, había una idea en el objeto. El objeto es hereditario muy del surrealismo, del Dada y tal, pero siempre ha sido, se suman dos objetos, 1 más 1 hace 5, ¿no? Y esta fórmula para mí está exhausta. Se utiliza en la publicidad, en otros elementos, entonces decidí en un momento centrarme en la génesis del 1, qué es lo que contenía el 1, cómo reformulando el 1 podía hablar de nosotros, ¿no? Entonces eso ha derivado que cuando llegamos al todo el trabajo en vídeo y tal, haga piezas que son tiempo real, planos secuencias y son acciones porque son lo más, la unidad es eso, es lo que hace Olga, es llego y hago esto, ¿no? Y para mí bueno, es la única manera de trabajar que no sé ni poner casi créditos en los vídeos. O sea, yo filmo y allá va. Y ya está. No hace falta. Lo importante es la idea, el concepto y lo que transmite. Entonces, bueno, y una cosa sí que quiero decir es que generalmente esta idea de futilidad está en todos los trabajos. Por ejemplo, hay una pieza que esta es la de vídeo, posiblemente la más conocida mía, que es la que estoy barriendo, que es, quien no la conozca, es una nave industrial que encontré en el sur de Francia y empecé a barrer para juntar la runa, para hacer mi espacio, me di cuenta que se levantaba polvo. Y a medida que voy barriendo se levanta más polvo, hasta que va fagocitando toda la nave y a un momento que se ve todo gris y ya no hay nave, no hay nada, ¿no? Se oye la escoba, de repente se para y la cámara se queda filmando otros 12 minutos, el polvo va cayendo y lo que hace es que la imagen se restituye. Entonces todo este esfuerzo que has hecho es para nada, ¿no? Jabón de Alepo de alguna manera también tiene, ¿no? Te estás lavando y hostia, no estamos cambiando nada, nos estamos cambiando nosotros seguramente, pero no cambia nada y sin embargo aquello está decreciendo y se está yendo, ¿no? Por el agujero del desagüe. Y ya para cerrar contigo un poco, quería comentar una cosa que has dicho que no me acordaba cuando me ha recordado la idea de que te gustaría llevarlo al espacio público. A mí me parece fundamental llevar el arte al espacio público para que los espectadores tengan que topárselo sin tener que entrar a un museo, una galería, sino que sea un tú a tú con la realidad, aparte de quizás de invasión. Tiene una parte también que puede ser negativa, de invasión de una libertad de la gente de no tener que ver nada y de repente les estás metiendo algo que puede ser malo, pero por otra parte le estás posibilitando cosas que quizás no llegarían a ellos simplemente porque no están en el sitio, no están en ese circuito endogámico en el que estamos el resto de personas, por así decirlo, que trabajamos en el mundo del arte. Y en ese sentido me ofrezco para, no sé si el día 4 acaba esta exposición, que me da mucha pena porque es una exposición física, se ha convertido en una exposición virtual, pero me apetece mucho llevar las 4 horas y media de tu vídeo a la calle, a Madrid. Y últimamente estoy trabajando mucho una vez al mes o cada varios meses, estamos proyectando directamente en la calle, porque creo que es una acción necesaria, y me apetece llevarlo a la calle y ver qué pasa, a ver qué... Estaría muy agradecido. Te diré que cuando se hizo, una de las personas que vino a filmarse era del Ayuntamiento de Sant Cugat
y me ofreció, ostras, lo queremos poner. Y yo fui tonto y tuve un prejuicio. Y es que dije no, porque en ese momento pensé que yo lo que quería era cambiar cosas. Y como sé cómo los políticos van, pensé, si lo hago en Sant Cugat no lo van a querer hacer en Barcelona. Y Barcelona es una marca. Si logro Barcelona, luego me es más fácil llevarlo a París o llevarlo a donde sea. De hecho, el proyecto está incluso hecho para hacer una fuente pública. Hay uno de los proyectos es el mismo escrito para repetir la acción en público, una fuente pública, y la gente venga y se da las manos y todo esto. Pero por haber dicho no, pues no fue ni una cosa ni la otra. Es más, pasó una cosa muy curiosa, y esto daría para otro debate, que es que, y yo creo que a raíz de la exposición tabacalera, fíjate lo que te explico, porque antes has mencionado el COVID, de repente, con el COVID se vacían los museos y de repente el ICU, que es el Instituto de Cultura de Barcelona, saca un vídeo igual al cabo de unos meses, pero con un jabón de estos que hace así. Y el vídeo simplemente decía, lávate las manos y ven al museo. O sea, era una chorrada. Entonces, esto, de hecho, he pensado que igual tendría que hacer una exposición con las dos imágenes, ¿no? Es decir, cuando la imagen es carente, cuando no tiene... ¿Qué pasa cuando la misma imagen, el discurso es tan flojo o el discurso es tan, bueno, está tan cargado, ¿no? De alguna manera. Y además es que de repente me empezaron a llegar mensajes de gente de gente que lo había visto. Oye, esto es un plagio. Y al primer momento era como, ostras, pero llega un momento que te ves como, dices, es que no tengo el tiempo para entrar en esta discusión, en este debate. Entonces, ha quedado así, lo he dejado pasar y ya está. Pero que me ofrezcas esto, y ya corto, te lo agradezco profundamente porque me encantaría que una ciudad como Madrid se pudiera ver en algún momento y llevarlo a más sitios, por supuesto. Ahí estará. Me ofrezco. Gracias. ¿Algún comentario antes de cerrar con él? Maricel, tú querías comentar algo, Maricel, ¿no? Sí, Jaume, yo normalmente no comento, estoy así como un poco en la sombra, pero sí me provocaba comentarte algo que tiene que ver con la lectura de esa obra de este lado del mundo, ¿no? Que tenemos las noticias, tenemos a Siria como mucho más lejana, ¿no? Evidentemente, ¿no? Tenemos las noticias, pero no tenemos refugiados sirios, ¿no? O sea, no tenemos una problemática que en España sí tienen, ¿no? O sea, de pronto nosotros la tenemos con refugiados venezolanos, qué sé yo, ¿no? Inclusive creo que yo escuchaba el jabón de Castilla estando en España, o sea, en Perú no existe el jabón de Castilla, ¿no? Y el jabón Marsella era una marca nada más, o sea... pero esto que digo es simplemente en relación a que me parece que el trabajo tiene como dos tiempos, ¿no? Por lo menos como lo vi yo, ¿no? Este primer tiempo en donde yo no tengo la información completa, pero porque yo he elegido no tenerla, porque no quería ver porque es una cosa que hago normalmente, no leo el texto, intento no ver el título, qué sé yo. Y entonces tenía y además le he visto en el contexto del COVID, donde obviamente la lavada de manos tiene otra connotación, y donde además lo doméstico está más presente que nunca y invadiendo todo, ¿no? O sea, absolutamente todo, ¿no? O sea, hemos tenido que aprender a convivir con los hijos trepados en reunión, con el director del centro cultural, qué sé yo, ¿no? Entonces, en esto que decías de la importancia de trabajar con lo mínimo, y además en relación a lo doméstico, ¿no? Para mí, el primer acercamiento a tu video fue ese, ¿no? Y claro, luego de leer, de saber, o sea, se abre toda esta connotación más directamente política, digamos, sin que lo primero no lo sea, ¿no? Porque creo que sí hay un componente político en esa primera lectura también, ¿no? Y a mí me pareció súper potente eso, ¿no? Esos dos tiempos como tan diferenciados, ¿no? Sí, nada, era eso, simplemente era como un comentario desde acá, ¿no? Para responderte diré solo dos cositas que no lo he explicado, de cuando me ha preguntado Mario dónde viene mi trabajo, etcétera, pero podría decir dos cosas que sí que son importantes, ¿no? Una tiene que ver con el COVID y una es más anterior. Mi padre tenía una enfermedad, tenía un lupus, y que lo tuvo en los últimos años aislado en la casa, y mi madre arregló el salón para que estuviera bonito para poder recibir, si venía alguien a verlo y tal. En mi casa había muchos problemas económicos entonces. Y
Y entonces yo me di cuenta que mi padre veía mal, pero es que el tío de repente estaba ya y te decía, qué raro, no ha venido el pajarito de las 5. Y de repente se posaba en la boleta, míralo, ya está. Yo no sabía si, pero de repente me decía, oye, ahí creo que ahí hay, te diría una tontería, hay un grano de arroz ahí a su principio, si no ve bien. Y había un grano, o sea, él construyó un universo dentro de esa habitación y eso a mí me marcó mucho. Y curiosamente el COVID no pasa lo mismo, pero no, porque lo mío ha sido, está hospitalizado, tal, pero que no, o sea, ha habido gente mucho peor, ¿vale? Pero yo me acuerdo que estaba en la habitación y de repente empecé a hacer lo mismo, o sea, yo llevo un año desaparecido de la escena artística de alguna manera, o sea, entre el COVID, mis hijos, no sé qué, tal, pues es que no ha habido manera, o sea, tengo mi taller debajo de mi casa y no he podido bajar. Tanto es así que los ratones y las cucarachas lo tomaron y estuve un mes para intentar desalojarlos. Pero me acuerdo estar en el hospital, en la cama, con otro enfermo al lado allá, y decir, bueno, este es mi universo con mi padre. Y empezar a pensar qué puedo hacer con lo que veo aquí. Y tengo una fiesta para hacer, que ya haré un día, pero con el material, de hecho, quirúrgico que había ya, me di cuenta que hay algo, ¿no? Y que es universal. O sea, porque la idea no es hacer, me pasa a mí, sino algo universal, ¿no? Pero es verdad que bueno, las situaciones nos condicionan, ¿no? Y estamos para eso, ¿no? Para poetizarlas, si quieres. Pues quizás con la palabra que has dicho universal, vamos a saltar a Sergio Cáceres, que en cierto modo en su obra habla del universo de las revoluciones y del mundo agitado que estamos. Así que si os parece, empezamos con el vídeo de Sergio, lo ponemos en este caso son 4 minutos, lo ponemos entero, y luego ya que nos cuente un poco de Sergio, un poco del proyecto. Tantos días de sacrificio no fueron en vanos. Nosotros quedamos, dijimos, conversamos internamente que nosotros, si no ganábamos, no nos íbamos. Eso significa que no están queriendo que haya segunda vuelta. Por eso estamos en estado de alerta y estamos en una verdadera dictadura. No aguantamos más esto, no aguantamos, tenemos que seguir luchando porque ya estamos cansados. Will try to find you if you don't drop a ball in face. Even your ears will be evidence to arrest you. Respeten los derechos humanos, que todos tenemos derecho al libre tránsito y al libre pensamiento. We are protecting our land and the life on it, the animals, the birds, even the tribe who are here too. There's so much destruction of nature happening. Good trees with wood as hard as steel being cut down and taken away. I'm scared sometimes, but we have to lift up our heads and act. We are here fighting. This is our first step to our next battle. Now it truly starts. I do not think that everything will suddenly be perfect, but it is a first step in making fear go away. Up until now, they were scaring us. Now we overcome this and move to the next stage. Por eso protocolamos este documento lo más rápido posible, para que la gente pueda tener un poco más de seguridad y que el Ministerio Público sepa qué está sucediendo con la población. Todos nós estamos preocupados. We're all worried about these threats. Nós não queremos. We don't want war. We want to resist. Pacifiquen el país, que de una vez haya paz, que nuestros hijos, nuestra familia puedan andar tranquilamente. Hemos luchado hasta la muerte con todos los compañeros. Continuar adelante con la agenda corta de los cambios sociales es necesario. Que se condene la violación a los derechos humanos es necesario. Hay mucha corrupción. El país está mal logrado, no hay nada. Todos los ingresos se van a los congresistas, todo ahí, y no hacen nada. قعدنا هون لأنه صار لنا 30 سنة أول شيء عايشين على الكذب نحن. هن قاعدين بأسرتهم حساب الشعب، سياراتهم حساب الشعب. اللهم صل على طياراتهم حساب الشعب. نحن متنا الجوع، هن بياكلوا أحسن ماتت العالم، طب وبعدين لوين؟ ما بدك الشعب ينتفض؟ وهيدي الانتفاضة وإن شاء الله ما بتوقف. It's not just a Latino issue.
It is also an African issue, a Korean issue, an Asian issue, an Indian issue. A given in any country in the world. So, I mean, this is a victory today, of course. Much more are going to come. We're not going to stop. This is not going to end here until we get what we want. Yo creo que es hora de que digamos y no estemos como ovejitas calándonos todo lo que está pasando. On ne fait pas du neuf avec du vieux. Ils sont là depuis 57 ans, ils n'ont rien fait du pays, ils l'ont amené à la faillite. Et on a marre de ce pouvoir de mafia. Nosotros simplemente quisiera que nos respeten, porque de lo contrario va a ser una chacota esto. Nosotros tampoco no somos vándalos, tampoco somos maleantes, somos justamente las personas que habitamos en este país. Bien, pues bueno, lo primero, antes de empezar, quería agradecer a Proyector, a Mario y a Ecid y a vosotros por estar aquí pudiendo hablar y compartiendo al final pensamientos, críticas e ideas. Y bueno, hablando un poco en los términos de Canciones para una Revolución, en los que se intentaba definir o hablar sobre el concepto de patria, yo empecé a cuestionarme qué realmente es el concepto de patria, porque puede ser algo tanto estipulado como en algún modo u otro ser totalmente subjetivo, y el concepto de patria ser formulado por un conjunto de subjetividades, ¿no? Cada persona tendrá su propio concepto de qué es el entorno en el que vive, quién habita dentro y de qué modo. Entonces, esta obra fue creada específicamente para esta exposición. Entonces, por aquel momento y por casi todos los momentos, estaban ocurriendo un montón de respuestas sociales a lo largo del mundo, y todas ellas eran totalmente lícitas y legítimas para ellos mismos, pero cada uno luchaba por lo que le tocaba. Y de un modo esto forma una especie de tejido en el que intenté hablar del concepto de patria como un estado, digamos, como un estado sustantivo, es decir, como una circunstancia en la que todo el mundo se encuentra. Y a raíz de ese tejido de individualidades se crea un magma común, ¿no? Una patria global llena de individualidades, en cierto modo. Entonces, quería intentar establecer un discurso con todo esto que estaba ocurriendo. Por lo tanto, empecé a guardar contenido de todo lo que me estaba encontrando a través de medios, de revoluciones sociales en este caso, intentando salir fuera de los más medios, es decir, la televisión y todo ello, y me centré en lo que es la persona anónima. Y creo que hoy en día, para bien o para mal, el tema de las redes sociales permiten en algunos casos dispersar voces que de otro modo quizá no hubieran salido de su entorno más próximo, y cada cual podemos generar contenido y hablar un poco de lo que nos pueda preocupar. Entonces me centré en buscar este tipo de discursos en personas anónimas, en redes sociales, nada de televisión, nada de radio, nada de símbolos, simplemente y llanamente el discurso de cada una de estas personas, entendido como un concepto tan concreto como tan amplio puede ser, ¿no? Porque quizá alguna persona esté luchando por su familia en concreto, por tener alimento, quizá otras personas estén hablando por algo más digamos, que englobe a más personas. Entonces empecé a trabajar sobre esta idea del individuo anónimo, de las subjetividades, y empecé a pensar sobre cómo se puede sintetizar todo esto, y encontré la palabra verbo, que verbo por definición pues, es un tipo de palabra que expresa tanto acciones, procesos como estados o existencias de personas, y esto tiene infinidad de variaciones, ¿no? Tanto de tiempo como de aspecto, número de personas, y el verbo generalmente funciona como núcleo del predicado, es decir, el verbo es una acción pero necesita a alguien, de alguien o de un colectivo que lo lleva a cabo, ¿no? Porque al final una idea es una idea, pero quizá quede en un punto que si no se realiza se queda dispersa en
en cierto lugar, ¿no? Entonces, después de trabajar sobre el concepto de patria, de los individuos anónimos y de que cada cual proteste por lo que le toca, en lo que él crea conveniente, empecé a trabajar con la fragmentación de estos discursos, intentar jugar con aislar a las personas, es decir, quería intentar reconocer al individuo dentro de una sociedad. Al final toda la sociedad está formada por pequeños núcleos y a día de hoy, aunque estemos tan acostumbrados a cruzarnos al día, ahora ya no tanto, pero antiguamente, antes del COVID sí, cruzarnos con tantas personas en el metro, en la calle, en los autobuses, en el trabajo, etcétera, siempre he sentido esa especie de enigma de cómo te ves tú para el resto, cómo el resto se ve para sí mismo. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene su camino, pero entre todas estas incógnitas se forma algo, ¿no?, en conjunto. Entonces me gusta resaltar el concepto de la proximidad de los cuerpos y las distancias de las personas en muchas muchas ocasiones. Entonces, una vez que tuve todo este material, intenté hacer esta especie de guión, de discurso común, ¿no? Se está hablando de una lucha, de unas injusticias. Cada uno habla por la suya, pero en el fondo este guión está hilado y habla por todos a la vez. Empecé a pensar en la idea de cómo poder separar físicamente a lo que es el discurso de la persona de sí misma. Entonces, para ello, con Verbo intenté plantear planteé una instalación en la que, voy a intentar compartir una imagen para apoyarme. La idea que tenemos en este primer plano, un monitor sin nada de audio, con todas las personas cortadas a nivel de boca, solamente se le ven los ojos, la boca lo dejé para otro momento. Entonces, en este primer plano tenemos la imagen y un poco más atrás, aquí es donde está el discurso. O sea, lo que intenté fue separar, disociar, utilizando el sonido de la imagen de la voz, ¿no?, para generar una distancia en el que el espectador, cuando se sitúa en este espacio, o decide estar mirando o decide estar escuchando unos discursos que están tapados, están cerrados bajo puerta. Bueno, aquí es porque estaba el equipo de sonido a un nivel suficientemente bajo como para que se escuchase qué se estaba diciendo, pero tenías casi que poner la oreja para ver qué está ocurriendo más allá de la puerta, ¿no? Una puerta en la que no podemos ver quién está hablando, pero se intuye que hay gente encerrada de cierto modo, ¿no? Hay discursos encerrados. Entonces, en la idea de generar este distanciamiento, esta fragmentación de la imagen, del discurso, utilizando el sonido para unir todo el espacio, es que lo que se ve aquí atrás, en esta especie de tragaluz de la puerta, es una proyección de lo que tenemos en imagen, con la diferencia de que aquí es donde están proyectadas todas las bocas hablando, ¿no? Intentando encerrar estos discursos, separándolos, fragmentándolos, generando una distancia, ¿no? Todo esto al final tenemos noticias de lo que ocurre en el mundo, pero en el fondo cada uno estamos inmersos en nuestro círculo, en nuestra vida. Y aunque esto exista, es complicado intentar ser consciente de todo, ¿no?, todo lo que ocurre en el mundo. Como comentaba antes Jaume, ¿no?, ahora el COVID está tapando todo, pero sigue habiendo muertos, sigue habiendo guerras, sigue habiendo armas, disparos, etc. Y esto era un intento de juego de posicionar al espectador que esté entre la frontera de si ver, escuchar, si actúo, si miro, si estoy escuchando, no sé lo que está pasando. Intentar, en definitiva, plantear un dilema, ¿no? Intentar separarte y que tengas que posicionarte. Bueno, aquí también tenemos esta imagen en la que se puede ver. Esto sería la parte del tragaluz en la que tenemos las bocas totalmente tapadas. Me interesa mucho en estas piezas, me interesa el ruido, no me interesa la calidad técnica bajo ningún concepto, incluso partiendo de que no tengo casi recursos de producción como cámaras, etcétera. Suelo trabajar con material más que encontrado, buscado. Y el ruido es inherente porque, aparte de que muchas de estas grabaciones son de mala calidad, también intento borrar una cara en concreto. O sea, me interesa trabajar con la idea del cuerpo como, no sé si como objeto o como figura. Hablar de las personas sin mostrarlas. Es casi como, digamos, la pintura oriental en la que
no hay sombras, la gente son más bien iconos. Digamos, en la pintura occidental pues sí se trabaja sobre la persona en concreto y el tema de retratos y todo ello. Entonces yo intento establecer una línea, un sesgo para que sea el discurso de muchos y de nadie a la vez. Bueno, aquí también vemos imágenes de cómo se iba cerrando, cómo iba cerrando los planos para solamente quedarme con esas caras sin boca, sin voz. A lo largo del mundo intenté coger pues parte de Latinoamérica, de Asia, de Europa, aunque aquí me encontré con uno de los primeros problemas, y es que qué tipo de información nos llega. O sea, me encontré con que fácilmente me podría encontrar mucha información de Latinoamérica, pero muy poca de países de Oriente Próximo, muy poca también de vez en cuando en Asia y todo ello. Y era complicado realmente intentar distribuir estas nacionalidades o estas patrias individuales de cada uno sin hablar de un lugar en concreto. También en ese intento de fragmentar la imagen he utilizado los subtítulos no como un elemento que quede insertado y más o menos que no moleste la imagen. Aquí lo he puesto en medio directamente para que en el caso que hubiese información visual en este caso, tapase la vista y simplemente tuviésemos una palabra sin ojos o sin voz en este caso. Bueno, realmente he hablado un poco de lo que estaba intentando plantear, ¿no? De el individuo anónimo, subjetividades, fragmentar la imagen, fragmentación de todo lo que nos llega al día, que estás viendo una noticia de que ha habido X muertos en algún país y la siguiente es que está en una película, en el cine o lo que sea, y eso al final produce una cierta insensibilización, ¿no? Te llega todo tan desesperado sin ningún tipo de filtro que generas una especie de corteza, de sensibilidad a veces, y estás viendo una serie de información que a veces no llega a impactar en cierto modo. Luego también, en cuanto a, pasando ya de la fragmentación de la imagen y de la utilización del sonido para unir y separar, me interesa también trabajar en instalación porque sitúa directamente, ¿no? O sea, plantea al espectador en un entorno, y me interesa jugar con salir del vídeo, como muchos hemos estado hablando ahora, de que el vídeo no solamente sea testimonial, porque recibimos un montón de información a través de las pantallas. Y es interesante, me resulta interesante partir ese concepto de pantalla, que al final no deja de ser un plano en 2 dimensiones que te abre a una ventana de un mundo inquietante. Entonces, en cierto sentido, me gusta jugar con romper la imagen, con cuestionar esta linearidad e intentar generar espacios múltiples en los que el espectador esté situado en un punto en el que bien tenga un dilema de qué parte de la pieza quedarse o si pensarla en conjunto, o por otro lado que él mismo sea partícipe, ¿no? Que se integre a través del uso de los propios reflejos de la proyección. En este caso me interesa utilizar el haz de luz como otro elemento más en la parte de vídeo, ya sea generando sombras, generando reflejos que puedan intervenir o esparcirse dentro del espacio. Y bueno, básicamente con esta pieza saqué estas conclusiones porque no fue buscada, en cierto sentido, fue una indagación y intentar establecer una pequeña fotografía en lo que en el momento de la propia realización de la obra estaba ocurriendo. O sea, es un poco lo que me estuvo llegando, y simplemente, pues, bueno, en ese caso es este. O sea, es un proceso, ¿no? de descubrimiento, o sea, de ver qué cantidad de cosas hay y qué información puedes sacar. Al final tenía un montón de documentación, gigas y gigas. Al final te quedas con una serie de vídeos que fuese una especie de portada, una especie de periódico, digamos, ¿no? Una reseña sobre lo que ocurría en el momento. Y en cuanto a esta pieza, pues no diría mucho más. O sea, no tengo mucho más que aportar en ella. Sí que al releer un poco las cosas que he estado haciendo, otro tipo de obras, sí
que si ahora hay cabida puedo mostrar alguna otra. Sí me interesa este concepto siempre, ¿no? de cómo estamos de juntos a nivel corporal, pero cómo de separados podemos estar a veces, ¿no? A nivel de relaciones y fragmentar, intentar separar, torcer la imagen, decapar a las personas, hacer un proceso como de constructivo, de ver en algo tan cotidiano como un paseo por la ciudad o un transporte yendo al trabajo, cómo realmente puedes sacar unos ecos de unos mitos que se arrastran o de situaciones que quedan ahí más o menos opacadas por la normalidad, digamos. Entonces, sí me interesa esa parte de construir las cosas obvias de hoy en día que se toman como algo tan normal, por intentar separarlas, dividirlas, desestructurarlas, decaparlas para sacar qué ocurre dentro realmente a nivel social o a nivel de individuo, a nivel estético con la propia imagen, cuestión de la imagen, etc. Y bueno, pues gracias por vuestra atención. Sergio. La verdad es que la obra de Sergio, a diferencia de la mayoría de las otras obras que están en la exposición, es una obra encargada, como decía él, es una obra hecha ex proceso para Tabacalera. Se le invitó, o sea, el trabajo de Sergio me gusta mucho y me gusta porque justamente es un trabajo muy sencillo también y muy complicado a la vez. Es un trabajo en el que él mismo ha hablado antes de que él trabaja no tiene cámaras realmente, no tiene casi tecnología, o sea, y sin embargo consigue hacer un trabajo brutal en el que reutilizando, rehaciendo, remostrando, repensando un montón de ideas que ya existen, que ya están ahí, y un montón el trabajo del reflejo, el trabajo de la instalación, de la intervención. El trabajo de Sergio normalmente en general es como muy de poner algo en situación con el entorno que lo acoge. O sea, tiene mucho que ver con el site específico, con la obra hecha ad hoc, tiene mucho como de esa puesta en escena que realmente le da un contexto, no es únicamente una pieza más cinematográfica en el que tenemos un principio y un fin y un formato, sino que juega con una sensación, que quizás también Jaume al principio habló de la idea de experiencia, que yo creo que el videoarte en sí, el arte en sí tiene mucho de experiencia. Esta pieza, la gente que ha visto esta obra en internet, en la página web de Centro Cultural de España de Lima, bueno, puedes intentar entenderla. Al principio el propio Sergio ha metido un poco de entradilla, intentando explicar un poco cómo estaba, pero realmente era una obra extraña. Tú llegas a una sala de exposiciones y tienes una televisión al fondo, una televisión de espaldas al espectador, o sea, al fondo de la sala de Tabacalera, encima de los lavabos, tienes una televisión de espaldas, es una televisión antigua además, una televisión de 14 pulgadas, pequeña, en un espacio en el que es un espacio del ministerio, un espacio que tenemos todo el dinero del mundo para poder tener una proyección gigantesca, una televisión de 50 pulgadas o de 70 pulgadas. Sergio ha cogido la baja tecnología, la televisión de 14 pulgadas de toda la vida, de todas las casas, de toda la infancia, de todo nuestro pasado, y la pone además contra la pared. La pone como lo único que podemos ver de ella es el reflejo. Es un doble reflejo. Tenemos un primer reflejo que es el reflejo de la televisión contra la pared, que en este caso eran azulejos, entonces se veía como un primer reflejo. Un segundo, hay tres reflejos. Un segundo reflejo es el que rebota en el techo, porque esta pieza, los espectadores que entraban a las salas de exposiciones veían el reflejo de la luz de la proyección en el propio techo. Y la tercera es lo que hablaba él, de hay una especie de reflejo que quizás no lo has comentado Sergio ahora, pero cuando hablamos de esta obra siempre hablabas de la idea del vecino, de que la gente está viendo la televisión y tú ves la televisión y ves las noticias a través de la casa de enfrente, del vecino de enfrente, de ese reflejo que rebota en las ventanas de nuestro vecino que está al otro lado de la calle, y cómo muchas veces nos enteramos de la información a través de los otros, no de nosotros mismos, sino de lo que nos cuentan, y de esa imagen rebotada, esa imagen fragmentada, esa imagen como silueteada, o incluso la idea de las sombras, que en el fondo me viene otra vez a la cabeza la idea, que a veces me repito un poco, pero la idea de Platón y el mito de la caverna de Platón, y de cómo la información está ahí fuera, pero lo que a nosotros nos llega son las sombras, los reflejos de esa información, de esa realidad o esa verdad que está ahí fuera, pero que nos llega a través de unos simples siluetas, sombras, reflejos, fragmentos, y cómo nosotros intentamos imaginarnos esa realidad que puede ser de China, puede ser de Francia, o puede ser de la India, o puede ser de Latinoamérica,
y cómo nosotros nos la inventamos, y si alguien realmente nos la cuenta como pasó en el mito de la caverna, que alguien llega, se va para afuera, conoce la realidad y vuelve, no le creemos o no le queremos creer. O sea, ese punto yo creo que hoy en día es absolutamente la realidad. O sea, igual que no nos creemos que en Siria ya no hay Siria, pues tampoco nos queremos creer que hay una matanza de todos los líderes campesinos en cualquier parte del mundo. Realmente no tenemos que centrarnos únicamente en Latinoamérica. En cualquier parte del mundo ahora mismo hay unas matanzas brutales de líderes campesinos, de personas que están luchando para reivindicar una tierra, agua, un bosque, una vida, cualquier cosa. Entonces yo creo que enfrentarnos con esas realidades nos cuesta tanto que es casi mejor intentar no verla y verla a través de los reflejos y de las sombras de los otros. Entonces, en este caso, Sergio, tu obra me gusta mucho por toda esa situación también de lo que dices tú, de separar lo que queremos ver con lo que nos están contando. Hay una voz que nos cuenta cosas que es muy diferente a lo que acabamos de ver nosotros, porque sí que se correspondía la voz con la imagen, pero en tu instalación no se corresponde. O ves la imagen o lo oyes, y además no lo oyes bien, tienes que oírlo a través de la puerta, a través de la rendija, a través del reflejo. Es como esa distorsión de, ya que estás fragmentando esa cara, te estás poniendo como decías tú, estás como fragmentando, y no solamente fragmentando, sino personalizando. La idea de que las revoluciones son personales de uno, no son personales de uno y a veces son globales de todos. O sea, es una doble juego ahí curioso. Y yo creo que ese punto que has hecho tú de separarlo y de fragmentarlo y de mostrar como las pequeñas personas que somos y a la vez las globalizaciones que nos forman, yo creo que son muy, muy potentes. Incluso la propia palabra que hablas del concepto de verbo, de que un verbo en el fin es una acción, pero que precisa ser activado. Tú no lo has dicho con esas palabras, pero que en el fondo muchas de las instalaciones, acciones que últimamente están aconteciendo, pues precisan de alguien que les active. O sea, están ahí, pero tiene que haber alguien que encienda la chispa, o que queme el pelo, o que lave las manos, o que haya alguien que le diga, vale, esto empieza aquí y no es mío, es de todos. Entonces, bueno, yo creo que tu pieza en ese sentido pues, nos pone otra vez en situación desde lo local a lo global, de un modo muy, muy bestia. Y luego también muy sencillo en cuanto estamos trabajando en blanco y negro, estamos trabajando con el píxel, no importa nada el píxel, no importa nada. Y otra vez la idea también casi del subtítulo como, no como subtítulo, sino como sentencia. Como esa idea de las frases importantes de la vida no están únicamente en los libros, sino que están en las personas. Entonces yo creo que ese juego que tienes ahí de ponerle, a tapar la cara, a tapar todo y poner directamente lo que está pasando, yo creo que es muy bestia. O sea, es casi un bofetón a la cara de lo que está pasando y a la vez es como, no sé, yo cuando he vuelto a rever después de un tiempo esta pieza ahora me he quedado como, o sea, como te deja sin palabras, o sea, te deja como, necesitas respirar después de ver tu pieza, ¿sabes? Que es como un bofetón ahí de cosas que pasan y además ha sido, como tú mismo me contaste, ha sido actualizada. Y una de las personas que aparece en el vídeo ha muerto, o ha desaparecido, o como queramos llamarlo, pero que te da un segundo golpe esta pieza tuya. Así que se agradece mucho que haya piezas tan arriesgadas y tan potentes. Y bueno, dejo hablar a los demás, que hablo demasiado yo, y te dejo hablar un poco a ti también. Sí, la verdad que justo después, cuando volví a remontar el vídeo para intentar poner un poco en escena cómo era el montaje y tal para justamente esta exposición, pues eso, a través de las noticias vi que al menos una, porque es que no tengo muy claro, una de las personas que aparecen fue asesinada tiempo después, o sea, en condiciones extrañas o como lo quieran llamar, pero fue borrada del mapa por justo todo esto. Entonces, desde luego que me sorprendió muchísimo. Lo primero por haberme llegado a enterar. Esta persona era pues justo de todas todo el problema que está habiendo con la Amazonía y todo ello. Y no solamente esa persona, o sea, antes de ella fueron asesinadas otras tantas justamente por clamar su propia patria, ¿no? Que quizá en este caso tu patria puede ser un territorio con árboles, insectos, tu familia, la naturaleza, o tu patria puede ser un lugar de asfalto, tu patria puede ser justo la comida. O sea, a lo mejor
o sea, extender un poco ese concepto, ¿no? De por quién luchas o por qué luchas o de qué modo. Entonces, sí me plantea muchas problemáticas esta cuestión de lo local y lo global, o de lo individual y lo social, porque hay distancias, o sea, se distancia. Tú te puedes ver dentro de ciertos grupos, pero cada uno con sus propias peculiaridades, y eso genera fricciones, ¿no? Porque cada uno al final se encuentra con una circunstancia vital que como decías, te puede activar para reaccionar de un modo u otro. ¿Cuál es el detonante, ¿no? En este caso, como decimos, igual que con la pieza de Olga, tiene que haber una llamarada de algo que sea un percutor para que se establezca esa especie de alzamiento, ¿no? al nivel que sea. Y en ese caso sí, estoy muy de acuerdo con ello. Y bueno, es un poco lo que está en otras piezas. Tengo aquí alguna, no sé si antes de abrir un poco, si puedo dar algún discurso, quería mostrar alguna imagen para intentar explorar un poco estos conceptos que he hablado de la fragmentación, de reflejo y todo ello. Voy a compartir un segundo para enseñaros unas imágenes y ya dejo el turno. A ver. Vale. Esto es una instalación que se realizó en la Almudéjar, y aquí intenté jugar también con el concepto de fragmentar. Lo que pasa es que sí hice una parte más física. Estoy trabajando con espejos que fui recogiendo por la calle, porque mi idea inicial era trabajar con lo que, bueno, proyectar la imagen hacia un espejo que estaba totalmente, bueno, yo lo manipulaba con ácidos y lo lijaba y todo ello, para que una parte de la imagen fuese proyectada hacia otro punto, una de las imágenes se viese en el propio espejo, digamos, es la misma imagen, ¿no? Pero intentar partirla en 3 partes, digamos, esto, el espejo será como un plano de sucesos, horizonte de sucesos, en el que el haz de luz en un primer momento se refleja, en un segundo momento está también ocurriendo en el propio plano del espejo, y una tercera parte fragmentada del vídeo está pasando por esos huecos. Entonces, también para trabajar con la idea de separar, de intentar borrar caras, intentar borrar el cuerpo. Estoy viendo el espejo, pero también me veo a mí, pero también veo la parte del fondo, intentando siempre decapar la imagen, de construirla, intentar de darle un volumen fuera de las 2 dimensiones de la pantalla o de la proyección o lo que fuera. Entonces, siguiendo también con la idea de fragmentar al individuo, empecé a hacer pruebas en diferentes espejos. Aquí se vería un poco pues, lo que se refleja, lo que está ocurriendo, y en una parte trasera lo que queda del individuo. O sea, en este caso, aquí estoy proyectando igualmente caras, solo que en vez de trabajarlas con un zoom en la edición, quería trabajar con la parte física, intentar destruir, trabajar con el ruido, con la baja calidad de la imagen, con lo que podemos ver, el reflejo, la parte reflejada, lo que queda de la imagen, para intentar disociar siempre a los niveles que pueda conseguir a las personas. En este caso, pues, bueno, aquí igual el discurso estaba tapado a nivel oral, que quedaba solamente por aquí atrás, y lo que siempre queda es este ruido, esta desfragmentación del individuo, esta disociación entre lo que es la mirada, el ver, los ojos, con lo que se dice, ¿no? En este caso con la boca, básicamente, o sea, trabajando un poco con los sentidos. Estas fueron las pruebas. Luego, a nivel instalativo, intenté generar, en este caso, era un espacio en el que había diferentes proyecciones, pero como tenía poca capacidad, o sea, tenía pocos proyectores como tal, la idea era utilizar esta instalación de espejos para, en un primer momento, para meter al espectador dentro del espacio, debido a que se puede ver en los propios reflejos, pero a su vez era jugar con la idea de que el propio espectador se ve reflejado, no sé si se ve muy bien, pero bueno, aquí sería este juego de línea de espejos en el que aquí tenemos un espectador, pero también se ve la obra de atrás, se ve la obra de enfrente, la de más allá, para intentar generar un ecosistema, ¿no? de pantallas, de imágenes, de me veo reflejado, de estoy viendo una parte trasera, una parte delantera. Otra vez más, intentando trabajar con la idea de desfragmentar la imagen
a nivel narrativo, a nivel de volumen y a nivel de cómo se implica, cómo quiero implicar a la persona que está viendo, ¿no? Al espectador, al observador, de que esté dentro de una imagen igualmente. Bueno, aquí tenía otra pieza que también... esto fue un trabajo que la Nueva Bejar es un museo que hay cerca también de Atocha, y antiguamente era una instalación de ferroviarios en los que se daba formación y todo ello. Entonces, por lo tanto, bueno, salió un poco el tema de trabajar con el metro. Por lo tanto, durante casi 8 meses estuve grabando en el metro, al principio con una cámara que me dejó un amigo, y luego cuando se tuve que volver, pues me vi que no tenía forma de generar, en este caso, imágenes, así que trabajé con el teléfono, y la idea era hacer grabaciones de cerca a las personas. En este caso, aquí es que se ve muy mal la imagen, pero lo que yo hacía era simplemente grabar a la persona que tenía enfrente para preservar su anonimato. En este caso, pues destrozaba totalmente cualquier rasgo significativo que tuviera. O sea, para ello utilicé la cara de la gente como croma para intentar fundirlas, eliminarlas, etc. Bueno, el croma es esa tela verde que se utiliza en vídeo para que cuando una persona está grabando delante de un croma, tú a nivel de edición lo puedas eliminar y se quede solamente esa persona aislada. Pues aquí intenté trabajar también con el concepto bueno, con la idea del croma para volver a aislar a las personas. Perdona, que yo creo que deberíamos avanzar un poquito, se nos ha hecho un poco tarde. Vale, de acuerdo, pues bueno, esto era más o menos lo que... Que te corte, pero nos hemos estado hablando mucho entre nosotros. Son las 11:20, vale. Sí. Lo siento que te... Nada, si es que al final, bueno, que me lío yo solo hablando, que os quería enseñar un par de cosas simplemente. No, pero yo creo que está guay para poder como poner en contexto tu obra y tu manera de trabajar, esa idea de las transparencias, de los reflejos, de lo que se insinúa y lo que se ve. Yo creo que nos puede dejar muchas pistas y que nos puede dar también algunas claves para poder entender un poco mejor también el trabajo de Olga Diego, que no todo es lo que se ve, tiene mucho ella de lo que no se ve, y yo creo que en el trabajo que estamos ahora mostrando en la página web del Centro Cultural de España y en otros trabajos que tiene ella, que tienen que ver mucho con el género, con el cuerpo, con lo que se espera. Yo creo que también tiene mucho que ver con lo que se espera de nosotros, de nosotras, de los cuerpos, de lo que deberíamos ser. Entonces, bueno, si os parece, saltamos un momento, ponemos el vídeo de Olga, que es muy cortito, y dejamos a Olga un poco que nos cuente un poquito también de su trabajo, y luego ya seguimos un poco y podemos hacer un mini cierre los tres juntos otra vez. Yo creo que con esta imagen tan cortita y tan impactante, como que nos plantea un choque en la cabeza, nos deja ahí como esa intención. O sea, todo el principio del vídeo es como la intención, o sea, hay un punto ahí como de voy a hacerlo, no voy a hacerlo, me lo estoy pensando, hay una cara como de ¿qué pasa aquí? ¿Estoy o no estoy? Y luego ese final de realmente voy a prenderme fuego a esta imagen que tengo de mí misma. Así que si quieres, Olga, contarnos un poco del trabajo. Bien, pues el trabajo, bueno, este fuego en la cabeza pertenece a un tiempo y a una serie de trabajos que quise experimentar con el fuego sobre el propio cuerpo, ¿no? Como una búsqueda, una experimentación visual, y era
acción también, ¿no? Entonces el vídeo, lo que tenía muy claro en ese momento era que quería que el fuego fuese real para estar contando la opción, para mostrar que yo usaba la opción de ponerme el fuego encima, ¿no? Y en este caso, pues como un aspecto con el pelo largo, con una imagen de mujer, quería contar el deseo o la opción o la determinación de prenderte fuego, que es un acto irracional, pero es una decisión propia. Entonces habla de quemar el estereotipo o la imagen de mujer, es como prenderte fuego, ¿no? Es una especie, es como representar un suicidio o una necesidad de quemar aquello que se espera que respondas, ¿no? Digamos el binomio de mujer en este caso. También realicé otro vídeo donde ya avancé más a quemarme de otra manera, pero lo contaré si acaso después, si queda un poco de tiempo. Pero participar en esta exposición que me ofreció Mario y el seleccionar esta pieza, de alguna manera ayudaba a releer la pieza, a recontextualizarla, porque evidentemente el fuego se utiliza mucho en las barricadas, en las revoluciones, en las protestas, ¿no? Y entendía por qué estaba seleccionado también, ¿no? Porque te podía haber interesado, Mario, porque, bueno, por un lado me doy cuenta de que desde lo local, desde lo personal, desde lo privado, que hablaba antes Jaume, ¿no? También bueno, en mi caso, o mi reflexión ahora, ahí es donde surge, ¿no? También la necesidad, si no hay lucha interna, si no hay descontento, ¿entiendes? ¿Cómo va a verla afuera, ¿no? Es como de lo personal a lo colectivo. Al final, la suma de los descontentos genera una lucha, genera una protesta, genera una revolución. Y bueno, y esa coincidencia del fuego y, bueno, y esa parte dolorosa, ¿no? Del fuego, este es como una especie de acto de suicidio. Cuando hay una insatisfacción, hay un descontento, hay un querer cambiar algo o una situación difícil que se da, por ejemplo, este caso es como quemarte al bonzo, ¿sí? Y bueno, ha desencadenado muchas luchas, ¿no? Y bueno, es un poco esa representación que veo muy similar, ¿no? en este acto de prenderte fuego. Pero también es interesante, bueno, me obliga a reflexionar mucho sobre lo que es el trabajo. A lo mejor cuando lo hice, fíjate que analizando posteriormente encuentras más significados y más relación, que a lo mejor cuando lo estás haciendo, porque esto es de 2007 me parece, cuando lo estás haciendo, este tipo de trabajo que es tan visceral, cuando lo haces simplemente necesitas hacerlo, es una acción, que lo que hablamos, es una acción que grabas, que cuando la estás haciendo evidentemente no pretendía quemarme realmente completa a lo bonzo y desaparecer, simplemente jugar con el fuego como reto y estaba en el momento de necesitar hacerlo. Y entonces es una performance, es una acción real. Tampoco hay público, aunque sí que estaba la cámara, porque sí que quería mostrarlo, porque la intención era contar algo. Pero en aquel momento necesitaba el fuego, ¿no? Y ahora es cuando lo ves y analizas. En aquel momento tienes una intención estética, personal, en todos los sentidos, pero ahora también me doy cuenta que esa imagen, ese acto es universal. A mí me sirvió en ese momento, yo lo quise hacer, pero creo que atemporal también. Nos sirve, es como un reflejo global de la situación personal que habla de un descontento que puede llevar a una reacción colectiva, ¿no?
Y bueno, esta es una de las reflexiones, ¿no? Y bueno, yo lo que buscaba era representar la necesidad de autogobierno. Desde eso. También es como una lectura también muy feminista, ¿no? Muy humana, muy necesidad de quemar algo que se te impone y a lo que no te ves que correspondas. Es plantear la duda, ¿por qué te quemas? ¿Por qué? ¿Cómo no me voy a quemar? Bueno, en fin, hay una serie de lecturas, pero sí es que esto está para prender fuego todo, ¿no? Es como hay que hacer cambios y a veces el fuego es una representación. Es curioso, ¿no? En todas las manifestaciones se queman cosas, el fuego es lo que quema aquello que ha de cambiarse. Y bueno, y esta es la reflexión, ¿no? De lo personal a lo colectivo. Y en aquel trabajo, evidentemente, bueno, contando un poco lo que hay detrás para realizarlo, no hay ficción, el fuego es real, se ve en mi cara. Al ralentizar sí que hay edición para ralentizar, ¿no? O cortar y quitar un poco de imagen para intentar contar lo que quieres contar. Y la cara es muy difícil realizar la acción, realmente prender fuego a algo que tienes ahí y que además era una peluca que había construido de estopa, que eso iba a arder como la pólvora, ¿no? Y es como apretar un gatillo, ¿no? Es que hay un momento, el vídeo va lento, no sé, pero ahí le das y no prende, ¿no? La primera no funciona, entonces como tienes que insistir en querer hacerlo, ¿no? Es como reafirmar la decisión drástica y mantener el semblante de no quería poner cara de susto, ¿no? Es como esa convicción que al final se convierte en real, porque el fuego es real y bueno, en fin. Esto ha sido el trabajo. Es corto y mi explicación también es corta, pero... Hay una pregunta que ha estado mucho rondando estos días en el taller que he estado impartiendo, la idea de hasta dónde somos capaces de hacer con tal de defender unas ideas. O sea, que somos capaces de quemarnos, somos capaces de coger una pistola como Tania Bruguera y jugar a ruleta rusa y poner una pistola y lanzar ese tiro. O sea, por principios, hasta dónde somos capaces. Que en el mundo quizás del activismo sí que la gente puede llegar normalmente a situaciones hasta de quemarse vivo como el monje tibetano, pero sí. En el punto de vista del arte normalmente nos quedamos en un punto quizás más suave, un punto intermedio en el que puede pasar de todo porque cuando hacemos una acción, una performance, por mucho que pienses, por mucho que tengas las cosas medio controladas, no tienes ni idea de lo que va a pasar. O sea, tanto por ti, por la situación, por el entorno, de repente pasa algo, esa peluca se te queda todo quemado, no consigues quitártela, cualquier cosa. Sí. Entonces, ya no es solamente lo que creemos que podemos hacer, sino lo que realmente puede pasar, que nunca sabemos esos límites, o sea, ¿dónde están los límites de nuestras acciones con tal de defender una idea? Es una de las preguntas ahí que podemos dejar caer a este fin de... Bueno, yo te voy a contestar. O voy a reflexionar sobre esa pregunta que lanzas, que luego quedará para todos, ¿no? Yo creo que lo que hablábamos antes de verdad del trabajo de Jaume, ¿no? O también puede llevarse al trabajo de Sergio, ¿no? Pero en el caso de hacer acciones, para mí es, tiene que ocurrir tienes que llegar hasta donde tengas que llegar, porque sí, para mí es como, de hecho la performance no es interpretación, no es una representación, en mi caso, lo que yo, aunque no me considere performance, ¿no? Pero considero que es vida, que es real. Simplemente el arte es como un medio para construir una realidad, o transformar una realidad. Entonces, yo uno de los trabajos que hago tiene que ver con el vuelo. Y cuando yo descubrí que podría construir un artefacto y volar desde la expresión artística, para mí fue como algo también mágico y real. Si no tiene realidad, para mí esta construcción esto que hacemos que se llama arte, no le veo mucho sentido.
Yo quiero realidad, no quiero algo. Ya nos frenamos bastante, ¿no? Y vivimos menos de lo que querríamos vivir. Así que no, el arte tiene que ser. Yo creo que en cualquiera de las 3 piezas que están aquí habláis de verdad. O sea, yo creo que hay una verdad que está en las 3 piezas y una verdad que es que no estáis trabajando con ficción, no estáis trabajando con algo que es ajeno a vosotros, estáis trabajando con algo que os duele, de algún modo os duele, y os repercute y queréis como ver qué pasa, saber, ver hasta dónde llegáis vosotros mismos también como artistas, ver a dónde os lleva y que esto puede hacer cambiar a la persona que lo ve, o sea, de qué modo puede como dar una segunda, no solo en vosotros, sino en el espectador. Yo creo que sí que hay algo visceral en todos los trabajos, es una respuesta al mundo en el que estamos, ¿no? Y es curioso, ¿no? Que converjamos así. Yo creo que es casi, diría que es porque es inevitable, porque todos los acontecimientos se suceden a tal velocidad que no te puedes sustraer de nada, ya no existe el espacio de esconderte, ¿no? Lo que sí que existe es, en referencia a la pieza de Sergio, es esta idea de que también, quizás lo digo porque también yo lo digo con otra palabra, ¿no? De inhibirse, pero para mí él hacía una cosa como de deslocalizar la certeza, ¿no? Esto que separaba la voz de la persona, ¿no? Y al final estamos sumergidos en una cacofonía y es muy difícil, ¿no? Decir de dónde viene cada cosa. Y creo que ante eso, imagino que nos buscamos, estamos navegando un poco a oscuras, ¿no? Y supongo que eso enlaza con lo que Olga dice, de que una acción, la acción de buscar, la acción de hacer, es no más que una acción, o sea, no es una puesta en escena de algo que tú vas a... no sé, es de verdad, es algo que, como dices tú, es que lo ha dicho muy bien Olga, que está ocurriendo, ¿no? Y en ese sentido creo que hay cosas, es curioso, porque he visto que los 3 trabajamos con una economía de medios. Esto es también, yo lo valoro, cuando lo he visto digo, estás que bien, ¿no? Me gusta esta gente. A Sergio me ha recordado una cosa cuando yo viví en Londres 10 años, ¿vale? Y estudié un máster allá, y cuando estudié, el primer día era el típico rollo en plan universidad americana: los que habéis llegado aquí sois los que habéis podido entrar, sois los mejores, y si no queréis ser artistas, entonces... si habéis pensado otra cosa, no tenéis que estar aquí. Bueno, un rollo. Entonces llegó Terry Gilliam, que lo invitaban un personaje para dar una charla, ¿no? Motivadora a los estudiantes. Y vino Terry Gilliam. Y me acuerdo que había un departamento de cine muy potente yo no he visto nada igual aquí. Y llegó y dijo, esto está muy bien, pero si yo fuera aquí el director, todas estas cámaras, todo esto lo quitaría. Lo tenéis tan fácil que os va a ser muy difícil hablar de las cosas de verdad. Y entonces empezó a explicar la historia de Monty Python, de cómo empezaron trabajando con nada. Y lo mantuvieron en cierta medida bastante. Yo creo que siempre han sido económicos de sus medios, ¿no? Y bueno, cuando tú hablabas de esto, ¿no? De trabajo en un móvil con otra, digo, hostia, cómo me gusta, ¿no? También. Y de ti, Olga, una cosa que quería comentar. Bueno, había otra cosa más, un par de cosas más. De Sergio había una cosa que me ha hecho gracia. Me gustaban los textos puestos que decías en los ojos. Y me recordaba una pieza que hice hace tiempo. Me preocupaba esta idea de cosificación, ¿no? Y el porno como herramienta de cosificación que convierte a las personas en cosas, en carne que se consume, ¿no? Entonces, por una cosa del color de las publicaciones, buscaba una cosa que tenía con el color de las publicaciones. Entonces tuve que ir a buscar revistas de los 70. Y entonces me encontré que es esto, ¿no? Que el pezón iba tapado con un tal, o que el pubis iba tapado. Siempre había la manchita y pensaba, ostras, fíjate que es como que aquello que es real, o sea, hay que tapar lo que es real, ¿no? Y en tu caso las palabras tapan la humanidad de la persona, ¿no? Y fíjate que una cosa es como tapar para conservar el estado de las cosas cosificantes, y el otro es tapar la humanidad de las personas, ¿no? Que es un poco lo que hacen los discursos, yo creo, ¿no?
Y de Olga quería comentarte una cosa, pero es que se me acaba de ir ahora. Bueno, hablar vosotros y ya no me vendrá porque hay algo que te quiero decir que me ha gustado mucho. Me he hecho notas, pero son un caos también. O sea, que os dejo ahora. No, pero hablabas de censura ahora mismo y yo creo que la censura hoy mismo es mucho más bestia que la censura de los 70 y de los 60 y de los 80. Hasta ahora mismo las redes sociales es una pura censura absoluta y nosotros mismos nos autocensuramos. Y bueno, es un momento, yo creo que la libertad que hubo por la rebeldía, justamente para reivindicar la rebeldía de toda la dictadura anterior y todo lo que pasó en los 60 y anterior 60, como que hubo muchísima más libertad para romper todo lo anterior que ahora que ya está todo roto y ya lo que hacemos es autocensurarnos nosotros mismos. Pero hay una confusión tremenda, ¿eh? Por ejemplo, el caso del, no sé el nombre, tengo un lapsus, el rapero este que sí. Yo he visto salir a gente a la calle a quemar contenedores, a quemar cosas y me parece, bueno, tampoco soy muy fan de sus letras, te lo digo, pero lo que me sorprende es que no salgan a quemar contenedores porque el ejecutivo de Sony, como decía un amigo mío, está permitiendo que se haga un vídeo donde se cosifican a las chavalas y se las pone, se las hipersexualiza, y luego van y a lo mejor violan a uno y tal. Y claro, se está generando una cosa en aras de la libertad que no yo digo que se tenga que, pero me sorprende que la gente no salga a reaccionar ante eso, que está teniendo una repercusión en sus vidas mucho mayor, porque al final, por ejemplo, temas como la hipersexualización, que es, bueno, hoy estaba viendo una chavala, está en mi moto, parada y delante de un escaparate de una chavala haciendo unos posados totalmente antinaturales, pero que venía de toda esta industria pornográfica. Y estaba con el chaval de 16 años, también los dos haciendo... Digo, hostia, estos modelos van permeando y lo que es flipante es que no hay capacidad de reacción. Esa es la censura, cuando ya no hay capacidad de reacción. Entonces, lo que ha pasado con este tío me parece bien, pero es que lo que me parece muy triste es que pase esto y no pase el otro, que creo que es mucho más grave. Fíjate lo que te digo. Creo que es mucho porque está afectando transversalmente a todo quisque, ¿no? Y ahí es donde veo, bueno, esto de la inhibición, donde veo esto que decía, la deslocalización del discurso. Los discursos están tan amagados o hay tal cacofonía que ya no hay derecho a protestar. Encima se protesta, y esto aquí me alargaría, porque aquí podría entrar en más temas, el procés, que lo he vivido aquí en Cataluña como yo lo he vivido, y daría para debates de cosas, ¿no? de cómo apropiación de discursos, etcétera, qué cosas han pasado, y que levantar la voz en contra a veces, o en contra, o discrepar, te somete a una posición muy dolorosa. Pero bueno, eso ya es otro... Sí, a mí todo esto me parece interesante porque todas estas cosas que, aunque estén normalizadas, no tienen por qué ser algo lógico en muchas ocasiones. Lo interesante siempre es volver la vista a lo que está normalizado, justamente, e intentar sacar ahí los hilos. Por ejemplo, lavarse las manos es un hecho cotidiano, normal y corriente. Pero en este caso estás hablando de muchas cosas más, ¿no? O sea, es interesante cómo a partir de lo normalizado, lo común, lo conocido, hay implícitos unos asuntos mucho más alarmantes, como en este caso, ¿no? Pues yo qué sé, el tema de cultura de imagen o lo que sea, pero como está establecido, es normal, no pasa nada. Y ahí es donde yo creo que es donde está el interés, ¿no? de manejar esas normalidades y sacar la problemática que hay dentro, que puede ser desde una foto en la calle hasta lavarse las manos, hasta, no sé, etcétera. Yo igual, cuando estuve recopilando información para hacer esta pieza, claro, me encontraba con vídeos de niños de 5 años lanzando piedras a un tanque en Irak o donde fuera. Y a lo mejor hay manifestaciones en Madrid que también hay violencia, pero es unos niveles muy diferentes, ¿no? O sea, me encontraba con todo, esa una amalgama. Era alucinante, pues lo que digo, un niño luchando contra un tanque con una piedra y en otro quizá, pues bueno, manifestándote por cualquier cosa que a lo mejor puede tener más sentido o menos sentido en este caso. Pero al final todo son disparidades. A mí me ha gustado de tu pieza, por lo que has dicho, por lo que he entendido también, como que los discursos pueden ser antagónicos, pero cada uno siente que es legítimo su discurso, ¿no? Y lo es. O sea, cada uno puede tener su... Y es verdad, ¿no? O sea, esto es lo que... Tengo una amiga que, bueno, ella estuvo en Chile, estuvo torturada y tal, y ha estado muy vinculada
Partido Comunista ya, también al MIR, a cosas de estas, y ya me decía, cuando vi el proceso aquí, decía, hostia, es que hay un problema aquí, y es que cuando negocian los políticos, o sea, se trata de imponer tu verdad al otro. Nunca dejas una puerta de escapada al otro. Tú no puedes ir a una negociación con tu discurso y ya está. Tú tienes que siempre dejar una puerta al otro por donde puedas salir, porque si no lo estás acorralando, ¿no? Y esto es un poco lo que vivimos ahora, ¿no? Entonces, de tu pieza lo que me gusta es que tiene para mí, tiene la valentía de presentar las cosas no en términos de esto está bien y esto está mal, sino esto es lo que hay. Y cada uno tiene el derecho a sentirse legitimado y a sentir que no es legítimo el otro, pero ese derecho está y ese derecho no debe de dejar de estar nunca, ¿no? Y desgraciadamente cuando los conflictos, los intereses son tan bestias, ¿no? Y se tensan de tal manera, es verdad que esos derechos se van difuminando, ¿no? Pero a mí me parece interesante, ya te digo, incluso por cómo yo he vivido el tema del procés aquí, ¿no? Porque me parece interesante porque he visto que había una voz muy poderosa, los que estamos aquí en Cataluña había una voz muy poderosa, y había otra que estaba, o sea, yo he visto, esto si me oyen, es que me da igual, porque yo no soy anti-independentista para nada. Creo que es legítimo y creo que tiene mucha razón en muchas cosas que dicen, pero no soy independentista, ¿vale? Pero ahora lo podemos hablar con una calma que hace unos meses no se podía. Si tú decías esto, eras casi tildado de fascista, ¿sabes? Y yo creo que lo más fascista que ocurría era no permitir que hubiera discrepancia, que hubiera otra posibilidad, ¿no? Esto sí que es peligroso. Entonces, por tanto, agradezco la pieza. Y sí. Y con respecto, Olga, una de las cosas. Claro, yo no sabía si era peluca lo que llevabas, pero ya lo has confirmado. Porque a mí me gustó mucho, te oí hablar de algo que decías de quemo como mis etapas anteriores, ¿no? El derecho como de quemar lo que se me atribuye que soy o que he sido, que tal. Pero la peluca había algo como de sintético, de añadido, de que no es tú, no es. Y luego la idea de que todos decimos estoy quemado, ¿no? La gente está quemada. Y sin embargo tú lo has literalizado de alguna manera. Bueno, va más que allá, es un acto de quemarse, ¿no? No es si no te queman otros, te quemas tú. Tiene una implicación más grave todavía porque es la renuncia, ¿no? Pero bueno, yo sí es una peluca porque yo no tenía ese pelo así tan, no sé, asumía un poco el aspecto más femenino del que tenía. Antes tenía menos aspecto femenino, pero también realicé otro vídeo donde yo llevo barba y quemo la barba. Entonces, del identificarme como mujer, también experimenté, bueno, fue rodado, ¿no? Como no soy tan mujer, a lo mejor soy más hombre, ¿no? Y voy a quemar una cosa y voy a quemar la otra. Y en el otro vídeo también, pues... es un vídeo también impactante, ¿no? Donde es una figura con barba que se quema, ¿no? También. Bueno, allá ibas. Al final acabas quemando al individuo, pero son postizos. Pero bueno, son postizos que yo construía y al final son tuyos. Es como, no, es como permitir que te crezca tu barba, ¿no? O permitir... y bueno, pero sí era postizo, son postizos. No tenía esa barba y el pelo ese. Es interesante porque yo suelo construir artefactos o dispositivos que utilizo en las performances y que activo en las performances, con lo cual, por un lado, yo tengo una teoría de que para mí la obra de arte es un artefacto que se detona y provoca una explosión conceptual, emocional, pensamiento, ¿no? Es esta cosa. Y al mismo tiempo yo suelo construir artefactos que utilizo en las performances. Soy muy de escultura y muy de inventar cosas que luego son pequeños que van a detonar y van a provocar algo, ¿no? Me gusta mucho también. Y la barba o la peluca o otro tipo de prótesis que he usado en otro tipo de trabajos también para vídeo, pues son los artefactos que
que te faltan las piezas que construyes y que son esas pequeñas bombas de revolución, ¿no? Me alegro que os guste. La obra de arte es un artefacto que se detona. Sí. Me daba cuenta de que es eso, ¿no? Porque construimos algo que en la persona cuando lo ve hay una explosión, es esta cosa, ¿no? Y esa es nuestra función, detonar explosivos que llegan a las mentes. Pues ahí dejamos eso. Ahí lo dejamos. Ahí dejamos esa explosión en las cabezas de los espectadores y nos está expectando alguien también que no sabemos quién habrá al otro lado de esta pantalla que nos permite estar cerca, pero a la vez no nos deja tocarnos. Ahí andamos. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a contactar por correo para cosas logísticas, pero nuevamente les agradezco muchísimo. Igualmente, ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Chao. Nos vemos pronto.